Bueno, ¿qué patitos? Vamos a hablar del Senado y al amigo Gustavo Beyler comenté precisamente que el Senado pues tenía su circunstancia bastante curiosa y diferente de otros senados, por ejemplo el de Uruguay, por ejemplo el de Estados Unidos, por ejemplo la Cámara de los Lores en el Reino Unido o el Senado de Irlanda, porque en esta parte ha habido dificultad de comprensión de lo que es el papel del Senado, sobre todo teniendo en cuenta de que le pasó a Zapatero y le ha pasado a Pedro Sánchez, en cierta medida eh, nos encontramos con que cuando hay una mayoría precaria y no absoluta del Congreso, del soporte al gobierno, y se está viendo en la actual legislatura, es posible que en la elección al Senado, debido a que aquellos que tienen la posibilidad de votar lo votan directamente y por lo tanto el reparto como es diferente al ámbito del Congreso, entonces es posible que un gobierno que tiene una mayoría complicada vea como en el Senado el partido distinto tiene la mayoría absoluta. Es decir, una no mayoría absoluta en el Congreso, pero sí una mayoría absoluta en el Senado. Lo de la Cámara Territorial es algo que en principio se decía que tenía que ser, podía ser como el Bundesrat, la relación con los Land, es decir, las comunidades autónomas, nacionalidades y regiones según el artículo 2 de la Constitución Española, nos podríamos encontrar una situación diferente, pero parece una Cámara de segunda lectura. Y resulta curioso porque lo encontramos después, aunque el Tribunal Constitucional a veces ha sido utilizado como Cámara de tercera lectura en el ámbito del proceso legislativo en España. Podría ser muchas cosas, pero al final no lo es. En Irlanda, en 2011, tuvieron una crisis bastante importante, no en 2011, pero sí cristalizada en 2011, con los llamados PIGS y el rescate del país, formalmente por las instituciones europeas, la Troika, Comisión, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional, con la Christine Lagarde, que luego fue la presidenta del Banco Central Europeo, actualmente. Con lo cual nos encontramos con una situación en la que los irlandeses, en paralelo a lo que le pasó también con la bandera de Nueva Zelanda, que resulta también curioso, pero coincidente, los irlandeses querían votar. Querían votar a ver si querían Senado o no, y estaban bastante hartos del Senado y consumían una serie de recursos bastante horribles y por tanto pensaban. Además, los británicos tenían Cámara de los Lores y Cámara de Representantes. Eso siempre es malo, porque es que los británicos y los irlandeses son distintos y por lo tanto hay que diferenciarse. Por lo tanto, el Senado hay que volarlo. Y además cuesta mucho. Por tanto, ahí tenían una oportunidad para destruirlo. Y cuando se votó, y hubo un referéndum para votarlo, los irlandeses decidieron mantener el Senado, lo cual es alucinante e increíble. El Senado en España podía tener una consecuencia bastante interesante. Es cierto que cuando se produce la transición, llamada transición, la primera legislatura, la constituyente, el Senado incorporó una serie de senadores regios, designados directamente por Su Majestad el Rey, para hacer una actividad política, porque pensaba que en el ordenamiento constitucional era necesario que hubiera una serie de personas que de normal no hubieran sido elegidas por los partidos políticos y por tanto era necesaria su voz en esa primera legislatura. Y esos senadores regios transmutaron posteriormente en senadores electos por las comunidades autónomas en función de una por comunidad autónoma y otro más por millón de habitantes. Por tanto, nos encontramos con que Cantabria, el Parlamento de Cantabria, elige a un senador, que es el que le corresponde, Navarra, un senador, y el País Vasco le corresponden tres, uno por ser comunidad autónoma y otros dos por tener más de 2 millones de habitantes. Y eso se elige en el Parlamento autonómico. Nos encontramos que la circunscripción para la elección directa es la provincia. Lo cual es alucinante e increíble porque en teoría el sistema está entroncado territorialmente en base a la comunidad autónoma y la comunidad autónoma no es sujeto per se de ninguna elección. De ninguna. Más allá de que en algunos casos, pensamos, la elección al Parlamento de una comunidad uniprovincial, pero nos encontramos con que Asturias tiene 3 circunscripciones y que Murcia también las tiene, varias circunscripciones, para la Asamblea de la Región de Murcia. Por tanto, incluso en las comunidades uniprovinciales no es necesariamente obligatorio que haya solamente una circunscripción que sería la autonómica. Tenemos comunidades con 2 provincias, como Extremadura, con Cáceres y Badajoz,
Tenemos otras tienen 3, 4 o más, como León y Castilla o Andalucía. Por tanto, tenemos una pluralidad de composición legislativa de las comunidades autónomas y en buena medida se puede decir eso, que no hay ninguna concordancia ni a nivel europeo, porque se dio la idea de una circunscripción única, lo cual es alucinante en otros países, que incluso son más jacobinos, como Francia, tienen circunscripciones subestatales, Italia, Alemania, la propia Reino Unido, cuando estaba, y volverán seguramente. Mi apuesta es que en algún momento volverán, esos británicos, no sé si unidos o divididos, pero volverán, es su destino. En el ámbito estatal tenemos tanto al Congreso como al Senado, lo cual es alucinante y vincula a veces esa formulación del devenir, de la estructura, no en cómo está pensada, sino cómo efectúa su trabajo en el día a día. Porque tanto el Congreso como el Senado están en las circunscripciones en la provincia. Y por tanto, por eso hay una elección en lista de partido, a pesar de que hay una diferencia sustancial y debería haber sido utilizada y no se ha hecho. Se dice habitualmente ese run sobre todo del 15M de 2011, de hay que abrir las listas. Las listas tienen que ser abiertas y por tanto así se podría mencionar a una persona u otra y por tanto votar si yo quiero votar. Por citar a alguien que ya no está. A Margallo. Quiero votar a Margallo para el Congreso, porque a mí me gusta mucho Margallo. Pero, digo, si yo soy valenciano, con todo lo que ha pasado, pues es una buena cosa hacerle un cierto homenaje de cierta medida. Pero también quiero a Ximo Puig. Me gusta como está. Y quiero que esté en el Congreso también. Y me gusta el Enrique Morera. Y me gustan los tres. Y quiero que estén, porque así, como valenciano, me sentiré identificado con parte de lo que dice Margallo, parte de lo que dice Enrique Morera y parte de lo que dice Ximo Puig. En el Congreso no puedes hacerlo. Tienes la lista del PSOE, la lista de Compromís y la lista del PP. Y tienes que votarla entera. Y en el orden que lo han votado directamente los miembros de la ejecutiva y de las asambleas del partido correspondiente. Pero para el Senado es distinto. Para el Senado te dicen, tenemos estos 3 candidatos, pero tú puedes votar lo que quieras. Y es una cosa alucinante porque nos encontramos con situaciones, y evidentemente yo he sido interventor, e incluso una vez presidente de mesa, nos encontramos con que hay papeletas que son de partido, que son como el 90%, 90-95% de las papeletas para el Senado son papeletas normales. Luego nos encontramos las raras, de gente que hace unas combinaciones bastante estrambóticas, pero son mínimas. Y podría ser esta situación, incluso un grupo de estudiantes en Madrid hace muchos años, como experimento de fin de carrera o fin de máster, no recuerdo exactamente, propusieron una candidatura. Una candidatura que tuvo el cuarto lugar casi, y digo casi se convierte uno de ellos en senador. Lo cual ciertamente es alucinante que no haya sucedido más, porque puede permitir, y esto se intentó con varias circunstancias, dado que hay una mayoría probable de voto hacia el PP coagulado y concentrado, hacer una coalición semáforo. Coalición semáforo en tanto en cuanto por ahora nos encontramos con un gobierno alemán semáforo que es negro, no, los negros están fuera. Negros me refiero a la CDU, que es el color. Por eso en Europa a veces se hace la coalición semáforo, que es de un color, otro y otro. Y casualidad, en el caso de la coalición alemana es semáforo, porque es el rojo de los socialdemócratas, el amarillo de los liberales y el verde de los verdes. Por lo tanto, es semáforo auténtico, pero hay coaliciones Jamaica, coaliciones en Kenia, de diferente término respecto de los colores que tienen como bandera los partidos políticos. El asunto con el Senado estriba en que
resulta curioso y ocioso tener que decirlo, pero los partidos a la hora de presentar las candidaturas, pues presentan en función de un pensamiento de liderazgo de partido y no del ámbito de la comunidad, y por tanto las dinámicas del Congreso pasan al Senado cuando tendrían que ser distintas. ¿Cómo se podría romper esto? Pues evidentemente que no fuera elección directa del ámbito de los ciudadanos, sino la elección fuera solamente directa en el Congreso y la fuera indirecta, como pasa en Alemania con el Bundesrat, que son los miembros de los gobiernos, están representados los gobiernos de los Land, están ahí incorporados y son los líderes de los Land los que ponen ahí sus representantes para ejercer la labor desde el ámbito autonómico, aunque la gente dirá, esto no es una elección directa, pero claro, es que las dinámicas deberían llevar a que la representación, visualización, fuera que esos representantes surgidos, por ejemplo, del País Vasco, de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, y en su caso Navarra, ese representante foral del Parlamento, esos representantes del Parlamento Vasco, representando todos ellos, la foralidad, el concierto y el convenio, y muchas otras cosas que unen, como el tema lingüístico y muchas otras cosas que pueden ser importantes, como la relación en comunicaciones, infraestructuras, industria, muchas cosas que son importantes y que son comunes. Luego nos encontramos con que esa representación va por partidos y se incorporan de normal en los grupos parlamentarios ordinarios, ya sea el Grupo Vasco, el Grupo del Partido Socialista, el Grupo del Partido Popular. No hay ninguna sustanciación distinta a lo que es el Congreso con los grupos parlamentarios. Y eso que hay una diferencia importante, porque esos 3 representantes del Parlamento Vasco deberían de serlo en función del Parlamento Vasco y por tanto deberían tener, como tienen en Cantabria, una oficina en el Parlamento de Cantabria que es para el enlace, aunque obvio decir que no se utiliza seguramente para lo que fue ideada en un inicio, incluso en teoría, los senadores, por designación autonómica, tienen asiento en el Parlamento del que surgen. Pero eso tampoco es algo que tenga una visualización ni una normativización. Por eso hay el potencial para que el Senado fuera algo distinto de lo que es, que pudiera tener una potencia, por ejemplo, con tratados internacionales y con políticas internas. Por ejemplo, se intentó en el año 94-95 la resolución de los exclaves y enclaves. El más importante y más conocido es el tema de Treviño, pero no solamente, hay como 33 enclaves y exclaves en el Estado español que estaría bien ser resueltos de manera más o menos razonada, o dejarlos como están, pero siempre que no haya problemática derivado de la configuración territorial, porque esa configuración a través de Javier de Burgos y que en el siglo XIX no puede ir a Historia de la Organización Territorial de España en Wikipedia y ver que hay 4 propuestas en 1847, el decreto de Escosura. Tenemos la configuración, a pesar de que no es algo que fuera definitivo, pero que iba a configurarse de manera posterior a través de la Constitución Federal de 1873, no nata, y los intentos de 1881 y de no recuerdo, de Silvela y, bueno, de 1894. Tenemos ahí, en esos años, 1847, 1873, 1881, por ahí, 1894, tenemos 4 intentos regionalizadores. Y ya teníamos, antes de todo eso, teníamos la regionalización de Javier de Burgos, con la extrapolación de lo que eran las diputaciones y las provincias. El café para todos del siglo XIX. Y por lo tanto, ese problema se refleja en la situación de los enclaves y exclaves, cosa que el Senado intentó hacer, pero no se llevó a ninguna resolución. Por tanto, el Senado, la impotencia del Senado a la hora de hacer políticas públicas, la situación de ser una Cámara de segunda lectura, el asunto de que puede alargar los plazos, y lo está haciendo ahora el PP,
forzando la no inclusión de ser de carácter urgente las cosas que se tramitan a través de la mesa del Senado. Eh, por tanto, es simplemente un palo en la rueda, pero no propositivo, no de hacer algo distinto, no de incorporar la visión de las comunidades autónomas, cosa que, como digo, estructuralmente tienen un instrumento que debería de ser utilizado a través de estos representantes directos de las comunidades autónomas, a través de las cámaras legislativas, que deberían de incorporar, pero no lo son. No lo son. Por este lado, por este vector, los representantes de las comunidades autónomas se incorporan a la visión de los grupos parlamentarios de manera ordinaria y por tanto no reflejan la voluntad de la Cámara que los eligió, sino reflejan la voluntad de los partidos a los que pertenecen. Y por tanto ahí tenemos una situación complicada. Y por otro lado, la elección, como el Congreso en el Senado, hace que los representantes actúen exactamente igual que en el Congreso. A pesar de que, como digo, es una elección abierta y una elección directa, en la que hay 4 representantes por comunidad, que en este caso la comunidad no es la comunidad autónoma, sino la provincia. 4 por provincia, en esas 50 provincias, 200. Y por tanto, habría la posibilidad esa de yo quiero que esta voz, porque es una persona bien sensata o que tiene unos argumentos de protección de tal o cual asunto, quiero que esté en el Senado para representarme, aunque claro, el Senado es como el cementerio de elefantes, hay mucho expresidente por ahí, de comunidad autónoma, en su tramo final, o después de haber perdido la comunidad autónoma, bien por designación autonómica o bien por elección directa, que en vez de tener una pulsión de llevar un discurso vibrante, como por ejemplo podía tener el señor Macua cuando fue diputado general de Vizcaya en favor del vizcainismo, del señor Vizcaya, que era algo distinto, diferente, propio, y por tanto daba riqueza a la situación política en esos comienzos de la transición y de la primera diputación foral de Vizcaya, después de la dictadura de Franco. Por tanto, esos discursos, esas maneras, esos apasionamientos, esas diferenciaciones, esas fórmulas que podían ser, por ejemplo, la de los liderazgos de los senadores de Estados Unidos, que evidentemente son designados uninominalmente y que son 2 por cada estado y que son importantes porque tienen una voz directa. Eso sí, aquellos que digan, es mejor los senadores de Estados Unidos, recuerden que cada senador de Estados Unidos tiene designados 75 empleados por cada persona. 75 empleados. Y que luego, evidentemente, esto se distribuye no solamente en el Capitolio, sino también en el propio estado del que surgen para tener la capilaridad de los territorios, para poder vincularse, porque claro, son 6 años de mandato, pero tenemos una situación en la que en los 2 primeros pues tienen que ir reponiendo el dinero que han gastado e ir pagando los créditos y todo esto, y los 2 finales, si quieren ir a la reelección, tienen que empezar a hacer recaudación de dinero y empezar a poner la base para el acto electoral, que es la propia campaña para las elecciones. Y por lo tanto, de central, en Estados Unidos solamente tienen los 2 años más centrales sin ningún tipo de interferencia electoral, pero claro, siempre con la situación de otras elecciones, como la elección a la Casa Blanca, en la situación de que cada 2 años se renueva completamente la Cámara de Representantes, elecciones en sus propios estados, en donde también tienen la vinculación para gobernación, teniente gobernador, para Cámara del Congreso, de Cámara de Representantes y Senado del Estado. Por tanto, siempre hay esta rueda sin fin electoral en los Estados Unidos. En el Senado del Estado español, por tanto, sería distinto, pero esta situación en la que pudiera ser la voz de las comunidades autónomas, pudiera cambiarse la forma de elección y en vez de ser por provincia fuera por comunidad autónoma por agregación, o si se quiere bajar sobre el terreno y que fuera uninominal, en vez de 4, pues tenemos en la circunscripción de Uribe, de la zona de Encarterri, de Durango, Bilbao, tenemos ahí 4 circunscripciones y pudiera ser una suerte de circunstancia para el Senado, por ejemplo, que hubiera un representante electo por la zona de Uribe Munguía, otro por Bilbao, otro por Encarterri y otro por la zona de Durango Aldea. Abrir una oficina y que el senador tuviera que pasar cierto tiempo recogiendo las responsabilidades de contacto ciudadano,
Pero, claro, luego eh, tendrían la obligación de ir todos los senadores por tierra vasca, claro, ¿en qué grupo parlamentario? O no tener grupo parlamentario y ser senador por tal. Y claro, eso rompería completamente el ámbito de lo que conocemos, incluso en Estados Unidos, con el agrupamiento en demócratas y republicanos, incluso en el Reino Unido, con la situación que ha ido progresivamente en la Cámara de los Lores, detrayendo esa situación hereditaria para ser electos. Prácticamente todos, ya está en el horizonte que todos sean electos en la Cámara de los Lores, lo cual dará absolutamente un carácter nuevo, distinto del heredado, de la tradición, y por tanto seguramente correrá el riesgo, no ahora, pero sí con las herencias de las generaciones futuras, de ver como un elemento demasiado oprobioso para el sistema político británico y tal vez sea la sentencia de muerte en diferido de la Cámara de los Lores o no, como pasa en Irlanda con esa salvación in extremis del Senado. Pero lo que está claro es que la potencialidad está ahí para el Senado de España para ser una Cámara territorial, una Cámara distinta, de un tratamiento diferente a través de la elección de esos senadores por las cámaras legislativas, el hecho de la potencialidad de hacer algo distinto, pero al final, tanto en elección como en gestión posterior de la representación a través de los grupos parlamentarios, es exactamente idéntica, a pesar de ser una elección distinta, una lista cerrada de partido en el Congreso, una lista abierta de nominación de 3 personas, no de 4, porque se establece la idea de que no puede haber copo, sino que siempre haya voces plurales, por tanto, como máximo puede haber 3 representantes de un partido y tenga que haber siempre un representante distinto de otro partido en ese territorio. Por tanto, esa formulación establece una situación disfuncional que hay que cambiar de alguna manera. No sabría decir cómo, pero es evidente que el Senado no funciona, el Senado habría que cambiarlo, que las políticas que se dicen para el Congreso se ve claro que no funcionan para el Senado con eso de las listas abiertas, y que es más importante, tal vez, lo que tiene de fondo, de cambio de cultura política para que la gente empiece a ver el Senado de manera distinta, pero también de aquellos representantes y de aquella situación institucional que varíe la capacitación del Senado para que no sea un engranaje como es esa Cámara de segunda lectura o de poner palos en la rueda al gobierno de turno. Espero que haber aclarado que no me gustaba alguna situación para entender un poquito mejor el Senado en España y cómo está estructurado y qué potencial tendría, pero que no tiene por la derivada de los partidos políticos en el momento actual. Y sin más, que los patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpien.